pero yo sentía que ya no era mi lugar o que ya no iba a crecer, porque si ya me querían quitar del aire por quitar un salario, dije, ¿qué más me queda aquí por crecer? Todas las noches me regresaba de los estudios de Enamorándonos a mi casa, que son 30, 35 minutos llorando, desahogándome. O cuando los niños dormían a la noche, lloraba. Wow, yo no sabía ese cuento. Que eso ha sido lo peor, que ahora yo digo, creo que fue mejor así. Recursos Humanos, Finanzas se dan cuenta que es ilegal que me estén pagando literalmente $500 a la quincena. Entonces me deben dinero. Pero tú serás de las pocas que le ha pasado eso en la historia de Univision. Sí, no, eso, cuántas cosas más. No tenía ni un quinto, o sea, yo compraba cosas en las tiendas de segunda y lo que vendía en eBay, me compraba unos zapatos. O sea, no sé, yo soy yo normal, sí. Y a veces estoy en la tienda del dólar y me dice, ay, tú vienes en la tienda del dólar. Si yo trabajaba aquí antes de Nuestra Belleza Latina, ¿cómo no? Ahora me cuentan que Carla le habló a su esposo y le dijo, háblale a Luis, dile que se bañe inmediatamente y que se vaya a la casa. La presentación oficial a la prensa y tú sin saberlo. Exactamente. Te estaban haciendo casting. Lo manifesté, lo decreté, pero siempre con Dios por delante. Pero yo sentí en mi corazón que eso iba a ser mío. ¿No te aventarías entrar al Miss Universo? ¿Cómo fue trabajar con Carla ya una vez que eran cuñadas? Cara a Cara con Rodner es presentado por Café 5 Gotas, el mejor café del Salvador. Por Rodner Figueroa Style, la elegancia a tu alcance. Y por Seminole Hard Rock Hotel and Casino Hollywood. Descubre tu ritmo. Hola amigos y bienvenidos a este nuevo podcast de Cara a Cara con Rodner. Y hoy tenemos una cara bellísima. Así que ya, quédense ahí. A lo mejor por la risa ya la conocen, ya se las voy a mostrar. Pero como siempre les digo, este podcast tiene un solo propósito, que te motives a luchar por tus sueños cuando escuches el testimonio de mi invitado y digas, si esa persona pudo superar los obstáculos y alcanzar sus sueños, yo también puedo. Y la historia que voy a relatar hoy es una historia de éxito y una historia que me da muchísimo placer poder contarla aquí. Pero antes les voy a recordar, antes que mi productora me reclame, igual que Viviana Givelli, que se suscriban al canal, que por favor, para que ustedes reciban todas las notificaciones, sepan todo lo que está pasando. Bueno, estoy hablando posiblemente con uno de los rostros más lindos que ha pasado por la televisión de habla hispana, ¿no? Y es verdad, y es el de la cuarta Nuestra Belleza Latina, presentadora de televisión, mamá, empresaria, orgullosamente mexicana, y estoy hablando de Ana Patricia Gámez. Ay, Rodner, pero con esa presentación, porque no vine antes. Hace 15 años. Increíble. Ya soy reina. ¿Tú tienes 15 años de que ganaste? Gané en el 2010. Estamos en el 2025, o sea, ya soy una quinceañera. Sí, exacto. Sí, tú luces como quinceañera. Yo recuerdo claramente, Ana, y te lo voy a decir a ti, me pasó muy en específico tanto con Alejandra Espinosa como contigo, que me recuerdo de haberlas visto. Para los que no sepan, Nuestra Belleza Latina fue un programa mítico que hizo Univision por muchísimos años, para los que no sean de los Estados Unidos y no conozcan la televisión de habla hispana, donde era un programa en que capacitaban a estas chicas por una corona y la que ganaba recibía un contrato en televisión con Univision, que es una de las cadenas o la cadena más fuerte de habla hispana en los Estados Unidos. Y tú ganaste ese año. Pero a mí me pasó contigo, con ella, que yo las vi en el grupo así gigante, de como el contingente de todas las muchachas, y yo dije, esta va a ser, ni sabía cómo te llamabas. Y con Alejandra Espinosa me pasó exactamente lo mismo, porque... O sea, de todas las reinas que habemos, nomás con nosotras dos. Me pasó ya con otras, pero ya cuando estaban en el grupo más reducido, ya, ¿sabes? Que yo decía, esta es la que en se la mansión, en las 12. Pero es que me recuerdo, porque estos programas traían a muchas muchachas. 75 eran 75. En mi año. Y claro, entre ese molote, como se puede decir, de mujeres, que tú y tanto Alejandra resaltaban porque tenían un brillo, un carisma, algo, no sé. Bueno, aparte de la belleza física, porque verdaderamente ambas son extraordinariamente bellas, cada una en su estilo. ¿Cómo te cambió a ti la vida ganar Nuestra Belleza Latina? Bueno, yo creo que lo dicen todas, ¿no? Y no solamente las que participan. Yo no estaría hoy en día ni en televisión, ni teniendo lo que tengo, digamos, si no es por Nuestra Belleza Latina, por el voto popular del público, que así es como se elegía a la reina. Y
hace 15 años, imagínate. Yo siempre, Rodner, agradecida porque sin eso yo realmente no sé qué hubiese sido de mí o de mi historia, de mi carrera, de mi trabajo. ¿Dónde estabas tú antes de ir a Nuestra Belleza Latina? Yo en mi casa, normal. ¿En dónde estabas viviendo en ese momento? En California, Ajá. en California. ¿Y qué hacías en ese No, momento? mira, yo era apasionada de los concursos de belleza, o sea, aficionada, ¿no? Por decirlo así. Participé en Nuestra Belleza en México, tenía 17 años, no pasé ni siquiera un top 20, era jovencita, o sea, siempre me gustó los concursos de belleza, el reinado, la pasarela, el modelaje. Y en ese momento en que participas en Señorita México, bueno, Miss México, como quieras, ¿ya vivías en México o ya estabas en California? No, yo viví en México. ¿Tú vivías yo viví en México, sí. ¿En dónde en México? En Sonora, en el norte, en Navojoa, en mi ciudad pequeña, ¿no? Para los que no lo sepan, México dicen que las mujeres más bellas de México vienen del norte. Venimos de Sonora, Sinaloa, de Jalisco, en realidad de todo México. No, pero es verdad, dicen eso, es cierto, ¿verdad? Bueno, en todas partes sí hay mujeres lindas, Claro. pero en el norte digamos que a veces somos más altas, ¿no? Ya. Tenemos como un Prototipo. No todos, por no generalizar, obviamente, pero sí. Participé en Nuestra Belleza México en el 2005, creo que fue. Para llegar ahí participé en uno estatal, antes del estatal municipal, o sea, ahí vas de poco a poquito, ¿no? Yo no llegué a participar como delegada oficial, digamos, del estado de Sonora, porque no gané el concurso estatal. Quedé como primera finalista. Fíjate. Sin embargo, me llevaron a participar. Fui como una o dos, fue que fuimos delegadas asignadas. Ya. Entonces, pero ni siquiera el top 20, o sea, pasé. Entonces me quedó como que ese gusanito de participar en concursos. ¿Será que no pasaste porque no estabas suficientemente capacitada? Claro, tenía 17 años. Porque la hombre. belleza la tenía, siempre la has Pero tenido. era muy... Bueno, sí, tú me conociste en el 2010 y era tímida, sí. cohibida. Bueno, 2, 3 años antes era peor. Claro. ¿No? Eso lo fui desarrollando poco a poquito. Claro. Y todavía la gente me ve y yo realmente soy una persona introvertida. No soy mucho Sí. de hablar y compartir. De verdad, soy muy cerrada. O sea, si yo trabajo en este medio es porque de verdad... Bueno, un cúmulo de cosas, pero yo en realidad soy muy introvertida, muy, no sé. Claro, y eso te voy a dar toda la razón, ya les voy a explicar una anécdota de por qué, pero Ana Patricia estuvo frente a la conducción de Despierta América por ¿cuántos años estuviste? 8 años. 8 años, y luego ahora estás en Enamorándonos. Ya ¿Cuánto tiempo 5 llevas? años. 5 años, que has estado 2 veces, ¿verdad? Me fui un tiempo, pero a los meses me volvieron a llamar. No lo imaginé que me iban a llamar porque prácticamente yo dije ya hasta aquí, quiero terminar mi contrato. Terminé mi contrato con Univision, pero la dueña de lo que es el formato Soho Productions me llamó directamente y digamos que ella me regresó con un contrato con ellos. Entonces, Mejor, no eran mis mejor planes, contrato, espero. Por supuesto. Ok, porque si no ya te iba a regañar. Por supuesto. Entonces, realmente estuve muy poquito tiempo fuera de lo que fue Enamorándonos. Fueron solamente meses. Ya. Entonces, digamos que de los 5 años llevo más de 4. Ya, correcto, correcto. Y por eso lo decía, porque Ana Patricia es verdad que dice que es muy tímida. Yo empecé a hacer el año pasado este ejercicio que se llama 54D. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que cuando llego a la clase, el primer día me encuentro a Ana Patricia. Y Ana Patricia, sí, un poco de mujeres ahí todas energéticas, tal y qué sé yo. Y es como hyper energy ese lugar. Ana Patricia muy reservada, esto y lo otro. Ahora, lo que yo me quedé frío es que en el momento que empieza la clase, ella se transforma en, o sea, Superwoman. Es una cosa, una energía, corre, sube. O sea, es como que de verdad te cambia el chip ahí también Sí. esa clase. Y te quiero agradecer porque además fue muy gentil conmigo de asesorarme y ayudarme en esos días en que yo no entendía nada de ese ejercicio, pero que de verdad es como una secta. Lo es. Yo duré ahí 3 años, hice 10 ciclos, no sé cuántos bootcamps, y si lo dejé prácticamente fue porque lo cambiaron de locación y entre el trabajo, los niños, mi negocio, pues no me daba el tiempo, pero lo amé. Y de eso quiero hablar, porque una de las cosas que ha hecho Ana Patricia, que es lo que yo más admiro, es que te has convertido en empresaria vendiendo ropa. Y lo que me fascina es cuando te veo en redes sociales, ahí sentada como en el garaje de tu casa, que lo acondicionaste como un espacio de delivery y storage, y te pones a conversar con la gente, empacando y tal. Y yo digo, esa es la actitud Exacto. ganadora. Porque lo estábamos hablando ahorita. Si a ti hoy por hoy te botan de la televisión, tienes de qué Bueno, vivir. realmente comencé en mi casa, comencé a llenar lo que era los pasillos, un cuarto de ropa y más ropa y más ropa hasta que me llegó, obviamente no,
invadí todo lo que era el espacio disponible que tenía en mi hogar y ahorita ya tengo un warehouse, ya tengo 5 años con este lugar y estoy abriendo un showroom este año próximamente, ya tengo el contrato, todo. Vamos. Estoy súper feliz porque obviamente comencé, como dices tú, desde mi casa prácticamente. ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo se te vino esta idea a la cabeza? Yo comencé con lo que es Vision, lo que es mi tienda, que es una combinación de 2 palabras, Bea de Beauty y Show de Fashion, con una tienda que le puse a mi mamá en el 2013-14. Se En pusiste a tu México. mami. Le puse una boutique a mi mamá, exacto, porque En mi mamá México. en México, claro, porque cada vez que ella venía a visitarme, ella compraba ropa y lo que le decimos fayuca en México, ¿no? Iba y la vendía a México. Claro. Entonces, con mi trabajo y esfuerzo, le levanté un local que ya tenía, se lo hice de 2 pisos y le puse esta tienda. Desde ahí yo ya tenía el nombre. Entonces, Yo no sabía ese cuento. sí, ella todavía tiene la tienda en México. ¿Todavía existe? Sí, todavía existe. ¿Tú Sí, sabes y que el eso- mismo nombre. Te voy a decir algo, esas son bendiciones para ti. Amén. Y bueno, mis Y perdón padres que me siempre han sido emocione. para mí. No, yo sé, perdón que me emocione. Pero cuando un hijo es así con una madre, eso habla de ti, pero por encima de todo, de la forma en que te criaron. Así es. Así que enhorabuena. Claro. Entonces, Como con yo no el tengo la paso mía, de por eso los- me emociono cuando hablo de las mamás, perdónenme. Sí, Ok. a todos nos pasa. Sí. Le pongo esta tienda y bueno, yo siempre quería tener una tienda acá, pero obviamente siempre todo es más difícil y complicado en Estados Unidos. Inversión, tiempo, necesitas una compañía y todo. Van pasando los años, yo estoy trabajando en televisión, Despierta América, en uno de estos últimos contratos. A mí no me corren, pero me reducen mi salario, me lo reducen 40%. Que yo quiero que ustedes entiendan que eso ha sido una práctica muy común que ha sucedido, por lo menos en Univision, y lo sé porque Y me lo sigue dicen. sucediendo. Claro, y sí, me lo dicen mis colegas, que los contratos que tenían año tras año, los sientan a los ejecutivos, ponen a los talentos y le dicen, este año te vamos a cortar el 30% de tu salario. Te vamos a cortar el 40%. Exacto. El 40% es casi la mitad. Exacto, sí. ¿Cómo, Sí. cómo te tomaste tú esa? No me quedó de Oferta. otra y con esta reducción venía yo a trabajar en vez de 5 días a la semana en Despierta América, 3. Iba a trabajar lunes, miércoles y viernes. Pero en esa época todavía había muchos patrocinadores, yo hacía muchos comerciales y marcas. El caso es que yo dije, a mí no me conviene desaparecer 2 días de la televisión porque también voy a perder estos contratos. Entonces yo dije, ¿saben qué? Acepto, no me queda de otra, que me reduzcan mi 40%. Y yo trabajo los 5 días. A lo mejor no hago grabaciones extras o viajes por ese tiempo que no me están pagando, pero digamos, no me queda de otra. Claro. Lo voy a aceptar. Pero muy inteligente de tu parte. Entonces, yo digo, bueno, me van a quitar esto, ¿cómo voy a reponer yo este dinero? Voy a abrir mi tienda, voy a hacer lo que es el negocio de la boutique. Y era en este tiempo que en las redes sociales, en Instagram sobre todo, cuando comenzaba, porque ahorita ya obviamente ya está más saturado, ¿dónde te pusiste el vestido? ¿De dónde es tal falda, tal pantalón? Y yo dije, ¿por qué no lo voy a hacer? Si ya tengo, digamos, la plataforma, los seguidores, ¿por qué no? Si me preguntan por mi ropa, ¿por qué no venderla? En un principio, mi tienda la comencé en el salón de mi suegra. La mamá de Luis tenía un salón en Miami Beach y ella me dice, ¿no quieres que una parte de aquí la acondicionemos y ponemos lo que es la boutique? Yo le digo, claro que sí. Entonces compartimos lo que es la renta y todo esto porque pues yo me iba a aventurar, yo no sabía cómo me iba a ir y así yo también le ayudaba a ella. Estuvo un tiempo así y ya después la mandé a digital. Que además, déjame decirte algo, era brillante esa idea porque las clientas que iban a hacerse el cabello de una Sí, vez compraban. el vestido, exactamente. Para los que no lo sepan, Luis, su esposo, es el hermano de Carla Martínez, presentadora también, mítica, ya la puedo decir, de Univisión y Despierta América, porque ella debe tener como casi que 30 años Sí, en Univisión. ajá. Y también eso es algo muy lindo porque yo sé que Carla también ha ayudado a su mami con lo de su salón. O sea que es como un emprendimiento familiar aparte de todo esto. Exacto. Cuando te empezó a quedar chiquita la boutique ahí donde tu No, suegra. digamos que como era en Miami, obviamente me preguntaban personas de otros estados cómo la compro. Entonces yo dije, a ver, ¿cómo le hago? Mi esposo me ayuda a montar lo que es la página online. Y no estaba lista, demoraba y me decía, no, espera, te puede quedar mejor, porque cuando la lancé se cayó, el servidor como de tantas entradas no funcionó y aparte pues era la primera página que hacían, Claro. no estaba muy bien hecha, que digamos. Entonces la arreglé un poco y un día le dije, ¿sabes qué? La voy a lanzar así como está, porque si sigo demorando, no lo voy a hacer nunca. Le digo, a lo mejor no es la página más linda, con las mejores fotos, pero lo voy a hacer. Y ya,
así fue un noviembre. Galito tenía meses, mi segundo hijo, ya ahorita tiene 6 años. Y te digo, y así comencé con el inventario en mi casa. ¿Cuántos años llevas con el negocio? En el 2018 empecé. En el 2018. Wow, vas para 8 años. Sí. O sea, que eres pionera. Gracias a Dios. Y no he dejado de que esté fuera de línea. Después saqué mi línea de fajas. Te quiero hechas felicitar. en Colombia. Te quiero felicitar, Ana Patricia, y te voy a decir algo, porque cuando yo le digo a la gente que por favor vean estos podcasts para que se inspiren, tu testimonio hoy le va a servir a mucha gente que no se atreve a hacer algo porque no lo sabe hacer. Y tú no sabías nada de esto, lo que estabas haciendo. Y todavía sigo aprendiendo, Rodner, pero eso no me ha detenido. O sea, y hay meses malos, a lo mejor como todos los negocios, a lo mejor no estás alcanzando las ventas que tienes o que quieres en mente, pero todo es un proceso. Entonces vas aprendiendo, vas mejorando y es ensayo, error, mejoras. Y así es. En lo que es, hay cosas que yo a veces hago y yo digo, ¿cómo esto tan sencillo como un video o algo se me va tan viral y se me hace sold out todo? Las fajas. O sea, es increíble. Realmente lo que tenemos a nuestras manos con las redes sociales es maravilloso. Si lo sabemos aprovechar, es muy bueno. Pero de igual manera, como te digo, vienen las crisis, momentos malos, en pandemia, como todos, no estaba yendo bien. Y yo dije, yo creo que voy a tener que cerrar. Obviamente, por todo lo que estaba pasando, uno a veces no se siente como con el ánimo de hacer un video, grabar para vender algo cuando la gente la está pasando mal, ¿o no? O sea, es feo, pero al final del día un negocio es lo que lleva a tu hogar la estabilidad, los biles, como todos tenemos que pagar. Y yo dije, ¿sabes qué? En vez de ponerme a llorar, literal no voy a vender Kleenex, pero me voy a poner a vender más. Y comencé a hacer más videos y es cuando más he vendido. Bueno, ahorita ya he alcanzado esas cifras, ¿no? Pero de lo que llevaba en ese tiempo, en la pandemia fue cuando más vendí, digamos. Si te puedo hacer la pregunta, y no tienes por qué contestarlo, porque sé que es algo de tus finanzas privadas, pero ¿cuál es el día que más has vendido y cuánto has vendido? Mes por mes. He alcanzado 3 dígitos. Yo me pongo metas y yo digo, tengo que lograrlo, y lo logro. Hay otros meses que yo digo, estoy cansada porque entre el programa, mis hijos, mi casa, porque mi casa me encanta a mí, tengo ayuda, pero me encanta hacer de todo, proyectos. Y el negocio, digo, a veces estoy en la noche, medianoche, y viendo inventario, productos. Yo digo, estoy agotada. O sea, yo sé que tengo una meta, pero pues no puedo con todo. Pero cuando me propongo, sí. Querer es poder. Y eso es el mensaje que yo siempre digo, que mis invitados Dios me los presenta porque tienen un propósito con mi audiencia. Y el que estoy viendo contigo hoy es ese, Ana Patricia, que querer es poder. Porque además, como dices tú, hoy por hoy, eso es algo que te permite a ti, te da la paz espiritual de saber de que si por los motivos que sean, prescindirán de tu servicio en la televisión, tú tienes de qué vivir. Así es. Y eso vino, o sea, llegamos a esta conversación porque me reduce mi salario y yo digo, yo no puedo sentarme a mi cómodas porque ahorita me quitan este porcentaje, un año o a lo mejor no sé en cuánto tiempo, me dicen gracias hasta aquí. ¿Qué pasa mucho, Rodner? Y mira, yo no, o sea, la televisión es un medio que sí ha cambiado bastante, pero es como todos los trabajos. En todos los trabajos hay recortes, hay despidos, y no voy a culpar a una empresa que la está pasando mal o que no tiene los mismos patrocinadores si no me puede pagar o si no me puede dar trabajo. Depende de mí buscármela de otra manera. Y es lo que he hecho. Y te quiero felicitar, no sabes cuánto te quiero felicitar, porque hay otras colegas que se han quedado en el aparato, y cuando digo en el aparato es que se han quedado prendadas solamente de ese único ingreso y la pasan mal, porque yo hablo con ellas y la pasan mal porque dicen, no sé cuándo me van a votar, y sienten que tienen la pistola en el cuello, y vivir así es horrible. Pero bueno, retomando tu historia de vida, ¿cuántos hermanos son ustedes? ¿Cómo fue tu infancia? Porque quiero entender hasta ese momento que llegas al casting de Nuestra Belleza Latina. Yo soy la menor de 4, y todas mujeres. Mi infancia es muy linda, la consentida, siempre fui muy apapachada por mis papás, mis hermanos. La verdad que tuve una infancia muy bonita, normal,
en algunos momentos humilde, vivíamos en una casita, después mi papá le fue yendo mejor, sembraba, era agricultor, le iba muy mal. Cuando no había venta de lo que sembraba, la plaga o se le helaba. Pero tenía un padre muy trabajador, mi mamá también muy trabajadora, ama de casa. Se separan cuando yo soy, pues no adolescente, pero tenía como 15, 17 años. ¿Te afectó la separación de tus muchísimo, padres? sí, porque ya era cuando yo ya estaba acá en Estados Unidos y veía a uno, veía al otro y nunca juntos. Después mi papá enfermó de cáncer. Este año va a cumplir 5 años que falleció, pero mi mamá hasta el último día como una reina estuvo con él, lo cuidó. ¿Cómo superaste? Para mí ha sido muy difícil superar la muerte de mi mamá. Y sé que es un trabajo día a día, la extraño horrible. Pero mi mamá pasó por una enfermedad que en el fondo yo agradecí que ya hubiera descansado de lo que le había pasado. Estuvo muchos meses mal. ¿Cómo pasaste tú el desenlace de tu papá? Fue un proceso muy largo porque su cáncer tuvo 3 recaídas. Fue un proceso de 5 años. ¿Algún tipo de cáncer en específico? Linfático. Linfático, le daban sus quimioterapias, él estaba en remisión, luego estaba unos meses bien, luego le empezaban a salir como bolitas por otros lados y otra vez quimioterapias, buscar tratamientos. Pero si hay algo que yo siempre, hasta el día de hoy le agradezco a mi papá, es la actitud con la que él veía su enfermedad y como él todo el tiempo, él decía, voy a sanar, voy a estar bien, voy a salir adelante, no pasa nada. Así estuviera calvo, Rodner, así estuviera delgadito, así estuviera verde, cuando esos tratamientos son tan fuertes, acaban con el cuerpo de uno y él aún así, él siempre tenía la mejor actitud. Entonces yo decía, ¿cómo me puedo yo quejar cuando estoy viendo a mi papá que está luchando y con la mejor actitud? O sea, no tengo derecho. O sea, no tengo derecho porque al contrario, yo tengo que estar bien para que él me vea bien. Aunque él así por dentro estuviera mal, él nunca nos los demostró. Hasta el 2020, que tiene la última recaída en medio de la pandemia, otra vez, yo voy a México porque ya empieza a sentirse mal. Entonces yo regreso porque estuve unos días y tenía que venir a arreglar unas cosas y ya mi papá venía en picada. Ya sabíamos ahí que él ya no iba a estar bien otra vez, aunque él hasta el día de su muerte, pues yo creo que ya los últimos días ya como que lo resignó. Yo me enfermo de COVID y ya no puedo viajar de regreso. Cuando me vine, a los 2, 3 días me dice mi hermana Ana, si puedes regrésate porque yo creo que ya a mi papá le queda poco tiempo. Y yo, o sea, le digo, no puedo viajarle, tengo COVID. O sea, Rodner, créeme que eso ha sido lo peor. Que ahora yo digo, creo que fue mejor así. Creo que fue mejor así y no ver los últimos momentos de mi papá porque yo no hubiese podido vivir a lo mejor con esa imagen. Me despedí de él por videollamada, imagínate. Pero hoy en día no es que uno aprenda a vivir con el dolor. O sea, llegan momentos de desahogo, de tristeza, lloro y ya, me limpio las lágrimas y sigo. Pero a todos nos pasa. Y es un proceso. Y poco a poco es un proceso que va siendo cada vez más y más largo. Te digo, yo cuando él murió, lo que era mi trabajo, todas las noches me regresaba de los estudios de Enamorándonos a mi casa, que son 30, 35 minutos llorando, desahogándome. O cuando los niños dormían a la noche, lloraba y veía sus fotos, porque yo lo traía para acá a compartir conmigo, me lo llevaba a veces a viajes. Y ahorita anda de moda la canción de Bad Bunny, ¿no? La de debí tirar más fotos. Yo tengo todas las fotos y videos con mis papás porque así he sido siempre yo. Entonces, lo he llorado mucho, pero poco a poquito eso ha ido con el tiempo que sea más largo el plazo. Y sí lo extraño, pero es un proceso y cada quien vive su duelo de manera diferente. Pero te digo que llega un punto en que sí, lo vas a llorar, pero... ¿Era joven tu papá? 67 años. Muy joven. Murió de 67 años. Sí. Wow. Te puedo decir algo y se lo comenté a Neida Sandoval, que habló el otro día aquí donde está sentada tú en esa silla cerca de la muerte de su marido David, que si no lo han visto ese podcast, los invito a que vayan y lo vean porque es muy conmovedor. Yo estuve a punto de estar con mi mamá en el momento de su desenlace y por circunstancias que le explico en ese podcast,
me voy a mi casa y cuando llego a mi casa, que estoy a 10 minutos, me llaman para decirme que mi mamá se murió. Y en el fondo, cuando regresé y la vi muerta, esa es una imagen que a mí me sacude todavía. Yo sé que ya no estaba ahí ya, pero ver su cadáver a mí me mató. Tú no tienes esa imagen. Entonces, date por afortunada porque en el caso de mi papá, cuando mi papá falleció, yo estaba en Japón y mi papá fallece y no me daba tiempo. Yo nunca vi a mi papá muerto. Entonces, yo comparo de que esa imagen, a pesar de que yo creo que para nosotros como hijos es un privilegio estar con la persona cuando se va, como lo dijo Alejandra Guzmán con doña Silvia Pinal, que qué privilegio haberla despedido en ese momento de transición. Es una imagen muy fea. Yo no lo voy a maquillar. Para mí fue una imagen muy fea. Sí. Yo me recuerdo la despedida de mi papá. El último abrazo que lo di, yo muy dentro de mí, yo sabía que iba a ser el último abrazo. Y aún así, o sea, no me pude despedir porque le dolía todo su cuerpo. Y él aún se levantó a la sala, me despidió. Pero yo sabía dentro de mí que ya no lo iba a volver a ver. Pero te digo, Rodner, yo todo lo he puesto en manos de Dios y hoy por hoy, casi 5 años después, yo digo que creo que fue lo mejor que pudo pasar por las condiciones en que él terminó. Entonces, ¿qué te puedo decir? Lo que sí estoy seguro es que se fue orgullosísimo de ti. Sí. Orgullosísimo. Eso me queda en el corazón. A él le encantaba verme en televisión. O sea, ¿cómo le dicen? El papá culeco. Ajá, era tu él y mi mamá, los dos. Sí, era tu fan número 1. Sí. Qué belleza. Sí. Bueno, esto se lo vamos a dedicar a tu papá, este podcast. Así que vamos a hablar de tu historia ahora. Hablemos de cosas bonitas. ¿Cómo se te ocurre a ti meterte en nuestra belleza latina? ¿Sabías que el buen café es como el buen vino? Por eso nuestro café 5 gotas cosechado en el volcán de Santa Ana a una altura extraordinaria es un café especial que tiene unos aromas maravillosos. Yo no puedo dejar de disfrutar cara a cara con Rodner sin probar café 5 gotas. Así que si quieres probarlo, visita 5gotas.com y descubre la delicia de este café. 2010. Yo Voy a servir un café para pasar este momento. Pero yo no estoy perdón, Ana Patricia. Este es mi café especial, 5 gotas. Si lo quieren probar, vayan a 5gotas.com. Café especial del Salvador. Gracias. Yo sí me lo voy a tomar porque no importa la hora que sea, a mí me encanta el café a todas horas. Fantástico. Te voy a llevar una bolsa. Este es un Bourbon Blend. Salud. Salud. Por tus éxitos. Ay, está rico. Vino tiene azúcar, ¿verdad? No, es sin azúcar. El buen café se toma sin azúcar, que es como el vino. ¿Usted le echaría azúcar a una copa de vino? No. ¿Al buen café? Tampoco. Tampoco. Bueno, entonces, ¿cómo? Entonces, en el 2007 yo llego a Estados Unidos, veo el reality show en televisión. ¿Por qué te vienes a Estados Unidos? Porque tuve un amor de juventud que no trascendió, que sí duró, que fue largo, pero jovencita, 19 años. Entonces, así llego yo a Estados Unidos. Por amor. Por amor, exacto. Fíjate. Entonces, en el 2007 comienza el reality show y pues yo me enamoré, obvio, como todos, ¿no? Lo vimos, el éxito que fue. Entonces, permitían que estuvieran casadas o hayan estado casadas, incluso que tuvieran hijos. ¿Qué concurso de belleza permite ese? Bueno, ahorita ya sí. Ahorita sí, pero en su momento no. En su momento no, ahora sí. Entonces pasa el 2008, yo no puedo audicionar porque no tenía residencia ni permiso de trabajo. 2009, misma historia, hasta el 2010. Aún así, en el 2009 yo fui a audicionar sin papel. Sin papel, para vivir la experiencia, para ver la fila, ir calculando todo. Escuchen esto, señores. Es que me parece brillante tu idea. Porque es que estoy viendo en ti unas ideas tan geniales, Ana Patricia. Claro, tú fuiste, no voy a poder participar, pero ya sé a lo que voy para cuando pueda. Claro, y desde las 5 de la mañana ahí en la fila, con un trajecito morado, me recuerdo. Emocionadísima, Rodner. O sea, de verdad, yo desde que vi el concurso, o sea, yo hacía todo pensando en nuestra belleza latina. No tenía ni un quinto, o sea, yo compraba cosas en las tiendas de segunda y lo que vendía en eBay, me compraba unos zapatos o un vestido para cuando fuera a participar en nuestra belleza latina. Llega el 2010, audiciono en Cabazon, en el Morongo Casino, y ya ahí cambia mi vida. Cambia mi historia. ¿Te puedo decir que tú estás manifestando eso con todo lo que estabas haciendo sin saber que lo estabas haciendo? 100%. Lo manifesté, lo decreté, pero siempre con Dios por delante.
pero yo sentí en mi corazón que eso iba a ser mío. No sabía cómo, porque como te digo, cuando llegas acá a Miami con tantas muchachas, nacionalidades, experiencia, la personalidad arrolladora de muchas, otras bien canijas. Sí. Sí, porque era bien complicado. Sí, no, y este año mío era terrible. ¿Quiénes estaban en tu año? Las 4 fantásticas, ¿te acuerdas? Oh my God, claro. Había una cubana, una puertorriqueña, una dominicana y una venezolana. Tremendas las 4, mujeronas, hermosas y una personalidad arrolladora cada una de ellas. Cierto. Y yo toda tímida, cohibida y la voz así. No. Digo, no he cambiado mucho, ¿no? En ese sentido, he mejorado un poco, pero aún así yo sentí en mi corazón que eso era mío. Yo quiero que los que están viendo hoy se lleven 2 cosas que tú has dicho que es importantísimo. Tú tienes que creerlo. Tienes que sentirlo. Si tú no te lo crees, ¿Quién? ¿quién se lo va a creer? Exacto. Número 1. Y dijiste otra cosa que a mí me ha pasado eso en mi vida siempre. Que yo no sé cómo voy a hacer las cosas, pero las voy a hacer. Nunca Mira. te preguntes, ¿cómo lo voy a hacer? No, hazlo, que en el camino se van desarrollando las cosas. Yo desde que me levanto, ya tengo mucho tiempo, además de la oración, las afirmaciones, los decretos, yo ahora cuido mucho mi energía, con quién hablo, con quién no, qué veo, qué escucho, porque para mí todo, o sea, todo lo que entra por aquí es lo que uno refleja y atrae. Entonces, volviendo al pasado, de lo que he leído en desarrollo personal y de manifestaciones, porque no solamente voy a manifestar que voy a ser millonario, no, porque eso no va a pasar. Pero yo regreso al 2010 y yo digo, es que claro, yo estaba manifestando, estaba decretando, mandando todo el universo para que eso sucediera y sucedió. Y si hice eso en aquel momento, ¿qué no puedo hacer? Exactamente. Pero siempre y cuando uno tiene que ser buena persona. Uno no puede pasar por enfrente de alguien ni tampoco pensar de que porque manifiestes o hagas estos decretos se te van a convertir en realidad. No, eso va más allá. Pero ese es un gran inicio, es un gran paso. Y es que a ti te cambió por completo la vida haber ganado ese concurso, porque empiezas a trabajar en Despierta América. No, primero el gordo y la flaca. Bueno, es que eso es verdad, Sí. Perdón, me van a matar los del gordo y la flaca. El gran premio de todos los años era que la ganadora pasaba un año trabajando en el gordo y la flaca, que es el programa de entretenimiento Como por reportera. excelencia, como reportera, que era en realidad ese era el año de fogueo y preparación de la vida real. Sí. Porque todo lo que hacían en el reality, sí, eran cosas, pero ahí sí es verdad que era, o sea, o nadas o te hundes. Ajá. Y pasas ese año ahí. Luego te llaman para ser conductora de Despierta No. América. No, échame el cuento tú, refrescame la No. memoria, porque ya veo que me está dando Alzheimer's. ¿Cómo fue la cosa? Cuando estoy estresado y me quiero relajar, me escapo al Rock Spa en Salon en Seminole Hard Rock Hotel en Casino Hollywood. Deleítese y relájese en el galardonado oasis de 42,000 pies cuadrados. Rock Spa and Salon en Seminole Hard Rock Hotel en Casino Hollywood, con un nuevo horario extendido de 9 de la mañana a 8 de la noche. Con servicio completo, el menú del spa ofrece una variedad de ofertas centradas en el bienestar y la salud. Recientemente, Rock Spa lanzó 26 tratamientos nuevos, incluyendo el nuevo tratamiento de CBD Sleep Therapy Serum de Yonka París, perfecto para desestresarse, suavizar y restaurar un sueño tranquilo y aliviar la tensión. Para obtener una lista completa de los servicios, visite el enlace en la descripción de este episodio. Termino en El Gordo y la Flaca. Ajá. Entonces me dicen, bueno, te vamos a renovar tu contrato. Va a ser lo mismo, no vas a ganar más, pero estamos muy contentos con tu trabajo, vas a seguir trabajando. Un contratazo de $15,000 al año. Obviamente yo tenía mi premio. Bueno, Claro. ya en ese entonces ya mucho se había acabado, ya había pagado impuestos y todo. Y yo, feliz, Rodner, para mí, o sea, seguir trabajando. En ese entonces, como yo tenía un premio, no importaba si me pagaban $500 a la quincena. Y yo, buenísimo, ¿qué voy a hacer? No, que en Despierta América va a ser reportera. Entonces ya ahí yo hacía mis notas, producía, editaba, presentaba y así por mucho tiempo. Hasta que obviamente Recursos Humanos, Finanzas se dan cuenta que es ilegal que me estén pagando literalmente $500 a la quincena. Entonces me deben dinero.
me pagan un retroactivo. No te puedo creer. Es cierto. Pero tú serás de las pocas que le ha pasado eso en la historia de Univision. Sí, no, eso y cuántas cosas más, ¿no? Ya después me hacen un contrato más decente, un poquito más, pero yo feliz trabajando, porque realmente yo nunca he trabajado por el dinero. Obviamente sí para vivir bien. Claro. Ya han cambiado, ya ahora sí trabajo porque tengo familia, tengo 2 hijos, Claro. ayudo a mi familia en México. Entonces, con el tiempo van cambiando el cast de Despierta América. Es cuando viene Chiqui, viene, otros presentadores. Estaba Raúl González, estaba Chiquinquirá, ¿no? Sí, Raúl, Fernando, Poncho de Anda. Poncho de Anda. Poncho de Anda, Johnny también. Johnny Lozada. Se va Chiqui Delgado de Despierta América y comienzan a traer presentadoras para probar a ver quién se va a quedar en Despierta América como presentadora. Yo estaba haciendo en este entonces Mira Quién Baila, los reportajes de los domingos, que iba y me quedaba todo el gala porque el otro día editaba y presentaba la pieza. Incluso a Fernando Arau lo entrevisté cuando participó. Y a mí se me ocurre un día decirle a Luzma, un viernes, le digo, Luzma es la productora ejecutiva de Despierta todavía América. hasta la fecha. Hasta la fecha. En aquel entonces, yo creo que era un 2013 por ahí. Le digo, ¿puedo yo hacer la prueba de conductora? Le digo, pues para ver si me da el puesto. Y me dice, ay, nunca lo había pensado. Me dice, ¿te gustaría? Y yo, sí. Me dice, déjame ver, luego te aviso. Y yo, ay, bueno, ya, me voy. Ana Viernes. Patricia, tú eres brillante. No, es que no se lo estoy diciendo por adularla. Lo estoy diciendo porque si tú eres generadora de oportunidades en tu vida, es lo que me estoy dando cuenta. Claro. O sea, tú dijiste, espérate un momento, si están teniendo este poco de gente de fuera, ¿y yo qué? Si yo estoy aquí. Ajá. Entonces, ustedes saben lo que es la pena. Yo siempre digo, la pena son 4 letras Exactamente. que te detienen a alcanzar tu sueño. Porque le plantaste una idea a ella que ella ni siquiera la había registrado. Yo estoy en Mira Quién Baila el domingo, me entra una llamada, Luzma inmediatamente, Ana, ¿quieres venir mañana de presentadora de Despierta América? Y yo, sí. Me dice, ¿no vas a estar cansada del reportaje? No, yo estoy a las 4 de la mañana editando y yo me quedo a hacer el show. Rodner, para mí, o sea, la oportunidad de mi vida. Me pone el lunes, me pone martes, miércoles, jueves, toda la semana. Así poco a poco, me fui metiendo como el agua, como la humedad. Hasta que llega un punto en que ya no llamaron a nadie más y yo me quedé con... ¿Tú sabías que tenían como una caja ahí en Despierta América de cajones con los nombres de los presentadores? Ajá. En el momento que yo vi que pusieron Ana Patricia, yo dije, ya la hice. Claro. Esos son los cajones donde guardan los chícharos y los micrófonos de cada presentador, y en esa caja ponen los nombres de los titulares. Ajá. ¡Wow! Y Yo no así conocía me esa quedé. historia. Yo siempre digo, si tú tienes un sueño, Luzma te lo puede cumplir. Ya sea con un mensaje en Instagram. En ese tiempo, bueno, era nuestra jefa. Claro. Y así como me pudo no dar la oportunidad, o sea, pero yo no me iba a quedar con las ganas. Y eso lo aprendí con el tiempo. O sea, si uno quiere algo, va, lo busca, lo pide. Si no te lo dan, no pasa nada. Vendrán otras oportunidades. 100%, pero por lo menos Y no así queda con de ti que no muchas lo pides. cosas, Ronder, con Mira Quién Baila, yo siempre quise participar en Mira Quién Baila. Yo fui a pedir la oportunidad, yo quiero participar en Mira Quién Baila. Me pusieron en Mira Quién Baila. Es que, mira, bien dice el refrán que bebé que no llora no mama. Exacto, sí. Y a veces la gente, por prudencia o por pena, quieren algo y no lo exteriorizan, no lo manifiestan. Entonces jamás se te va a dar. Claro. ¿Tú pasas cuántos años en Despierta? 8 años. 8 años. 8 años. Pregunta, durante esos 8 años conoces a tu actual esposo Ajá. por Carla. ¿Cómo se conocen ustedes? ¿Cómo estuvo ese flechazo ahí entre ustedes? Toda mujer quiere verse bella y elegante independientemente de su tipo de cuerpo. Y es por eso que en Rodner Figueroa Style hemos diseñado una línea de ropa ideal para que te veas estupenda. Por eso te invito a que visites rodnerfigueroa.com y descubras la elegancia a tu alcance. En una de las campañas, los jingles de Navidad, estábamos grabando, aquí no cerca, en Little River. Ajá, claro. Ya. Entonces, Carla, para ese entonces, obviamente, yo estaba soltera, tenía, digamos, amistad con Carla normal, pero pues yo todavía era como reservada, ¿no? Entonces me dice Carla, llévame a mi casa. Creo que era un sábado. Estábamos grabando la campaña de Navidad. Y yo, sí, claro, porque vivía ahí cerquita. Sí. Y yo vivía también súper cerquita de casa de Carla. Le dije, sí, yo te llevo.
Para este entonces, Carla, bueno, el hermano de Carla, mi esposo ahora, me quería conocer. Él ya te quería Él ya me quería conocer. Porque te había visto en Despierta. Exactamente. Y le decía a Carla, no, y que no sé qué, hasta el tiempo. Entonces ahí ella dijo, esa es la perfecta oportunidad para que mi hermano y Ana se conozcan. Entonces ahora me cuentan que Carla le habló a su esposo y le dijo, háblale a Luis, dile que se bañe inmediatamente, que se vaya a la casa. Voy a invitar a Ana a que se baje y a que están ahí haciendo cena o algo y ahí se conozcan. O sea Yo que llevo fue a todo un Carla, plan cumplido. Fue un plan cumplido. Pero tú no sabes lo que batalló para convencerme. O sea, de que, para empezar, yo no tomaba vino. O sea, yo, ¿qué tomando vino? Y yo con Carla, o sea, me sentía fuera de lugar. Yo, qué vergüenza, no, está su familia. Te lo juro, me convenció tanto, me insistió más bien, que me terminó convenciendo. Me bajo, estaciono el carro, entro y están todos así en el comedor, su mamá, su hermana, su hermano, una cuñada, o sea, el familión completo, no, o sea, como si nada, la cena inventada. La presentación oficial a la prensa y tú sin saberlo. Exactamente. Te estaban haciendo casting. Prácticamente sí. Y ya, lo que no quería, terminé a las 2 de la mañana, ahí terminamos bailando banda, a la semana me invitó, le dije que no, porque yo dije, voy a hacer el rogar, ya después le dije que sí, y fue prácticamente amor a primera vista, prácticamente. ¿Llevan de casados cuánto ya? 10 años cumplimos. Bueno, ya este año cumplimos 11. Que renovaste votos. Sí, bueno, no renovamos votos, sino que hicimos una sesión nuevamente. Yo me puse mi vestido de novia. Que todavía entras. Ahorita no sé si me cierro, pero mi amor, 54D. Él se puso su traje de charro y con los niños, con Julieta y con Gael. Sí, muy bonito. Pero lo que me parece increíble es cómo da vueltas la vida y cómo... Porque a lo mejor ustedes no saben esto y te lo voy a preguntar a ti, que eres una de las protagonistas, de las ganadoras de nuestra belleza latina. Todas llegaron a los reality de esto. Con pareja y las ganadoras, y todas terminaron divorciadas, separadas. ¿Por qué tú terminaste con tu novio en ese momento? Rodner, yo, o sea, estaba jovencita, 19 años. Obviamente la vida cambia, uno cambia, los caminos también que uno quiere seguir se van en direcciones diferentes y lo que no era para mí, o sea, yo realmente no lo dejé o no nos dejamos por alguna razón en específico, simplemente no éramos para que estuviéramos juntos. Entonces, sí, así como yo, las otras ganadoras, a lo mejor del novio, la pareja, pero pues pasa en la vida real, o sea, ¿cuántos no conocemos que se separan? Que no es lo ideal, obviamente, menos cuando hay familia, pero pues un amor de juventud todavía es más fácil, ¿no? Que no funcione. Y yo creo que hay un factor enorme y determinante para esas fracturas de esas relaciones, y es que ellos llevaron a sus novias, que eran unas perfectas desconocidas, y ustedes ganaban y se convertían en estrellas mediáticas de inmediato, de la noche a la mañana, el momento que le ponían esa corona en la cabeza. Nos convertíamos en figuras públicas. ¿Cómo manejaste tú el tema de la fama? No lo veía como fama porque yo hasta el día de hoy, o sea, yo trabajo en televisión y tengo mis redes sociales, pero es lindo cuando te saludan como si te conocieran, digamos, en tu intimidad, porque te saludan con una confianza. Un cariño. Claro, porque, bueno, en mi caso, ahorita que me ven todas las noches en Enamorándonos y que me platican de, veo el programa con mi papá, veo el programa con mi mamá y gracias porque nos reímos con ustedes. Entonces, es muy bonito, es demasiado cariño, lindo. Sí. Y también dependiendo del área donde estés, obviamente es más las personas por la audiencia, ¿no? Pero, o sea, por mi lado yo no, o sea, no sé, yo soy yo normal y a veces estoy en la tienda del dólar y me dice, ay, tú vienes en la tienda del dólar. Si yo trabajaba aquí antes de nuestra belleza latina, ¿cómo no? Entonces, o sea, yo lo veo como normal, algo normal. Sí, tú eres de las que no se le subió a la cabeza. Nunca, no habría por qué. Nunca, no, pero es verdad. Y lo quiero dejar de manifiesto. No, porque hubo otros que ganaron la corona y juraban que eran la Miss Universo. y era complicado de lidiar con ellas, porque nosotros trabajamos con ellas el año entero en El Gordo y la Flaca, pero tú siempre fuiste muy dócil y muy fácil de trabajar contigo y muy fácil de llevarte. Ahora, me da curiosidad, ¿cómo fue trabajar con Carla ya una vez que eran cuñadas? Fíjate, Carla, y hasta el día de hoy, tenemos una súper relación.
o sea, nosotras teníamos el trabajo en el trabajo y la casa en la casa. O sea, no mezclábamos. O sea, a veces yo la voy a Despierta América porque sigo yendo, ya sea a hacer promoción de algo o como invitada. Y nos saludamos como si, o sea, somos cuñadas y no somos cuñados. O sea, es como dejamos siempre de un lado el que éramos familia, pero pues obviamente, imagínate, yo vivía ahí en Despierta América, lo que fue mi boda en Guadalajara, luego el embarazo con Julieta, el embarazo con Gael. Entonces, pues era bonito por ese lado, pero nunca hubo, a lo mejor la gente a veces pensaba, ay, que no están muy juntas, estarán peleadas. No, nunca. Sí, porque la gente comenta esas tonterías. Sí, pero no, nada que ver. No, pero lo pregunto porque a veces, y es inevitable, uno con sus cuñados a veces tiene situaciones, tiene roces, cosas, y digo, debe haber sido en algún momento complicado si tenían alguna cosa, vamos a decir, por inventar, que te pelearas con tu novio o tu marido y después que Carla supiera y llegar al set. Yo decía, debe ser complicado manejar ese... Te voy a decir que no, o sea, y a lo mejor no me creerán, pero lo que es mi relación tanto con mis dos cuñadas, Carla, André y mi suegra, es maravillosa. O sea, de verdad, yo tengo una suegra divina. En mi vida he tenido un problema con ella e incluso ella me ayuda en la bodega. Ella y otra persona trabajan conmigo porque ya no trabaja en el salón, tema personal. O sea, yo doy gracias a Dios por la familia de mi esposo. Primero porque obviamente gracias a Carlos lo conocí a él. Claro. Y porque a pesar de que cada uno tiene su vida y aquí en este país, en el trabajo, aunque no nos vemos tanto, cuando nos reunimos, o sea, la pasamos divino. Claro. Sí. ¿Cómo fue para ti, Ana Patricia, pasar de Despierta América, que era un show más estructurado, a Enamorándonos, que es algo completamente distinto? Lo he visto muy poco, lo he visto pedacitos y fragmentos, pero es algo que requiere más de ti que un libreto. No hay prompter, todo es ad-lib, como dicen. Bueno, vamos un poquito al pasado, cuando me reducen el salario, yo estoy así, lo acepté, y a los meses me ofrecen Enamorándonos. Entonces yo dije, perfecto. Porque ya llegó un punto en que obviamente cuando tú no te sientes... Yo entendía los problemas económicos, pero yo sentía que ya no era mi lugar o que ya no iba a crecer, porque si ya me querían quitar del aire por quitar un salario, dije, ¿qué más me queda aquí por crecer? Ya lo veía muy difícil. Ahí es cuando me ofrecen Enamorándonos y yo digo, gracias Dios, perfecto. Aún así me decían, no te arriesgues porque es un programa nuevo, si no funciona te quedas sin trabajo. Y yo, no pasa nada, porque no voy a arriesgar, o sea, voy a ser co-conductora con Rafael, además que nos llevamos increíblemente y me animé. He hecho Enamorándonos desde el 2019 y una de las maravillosas cosas, virtudes que tiene este programa es que en verano tengo mis 2 meses libres para estar con mis niños. No trabajo en verano, no trabajo en Navidad, Año Nuevo, tenemos 3 semanas también. Y sí, trabajo de corrido de enero a junio, descanso julio y agosto y otra vez arrancamos hasta principios de diciembre. Es un programa donde he sido yo, me permiten ser yo, no me dicen, no, que no hables así, no hagas esto, o sea, para nada. Ahí me dan la información de las personas que van a buscar el amor y lo que salga. Y la paso maravilloso, Rodner. Es demasiado divertido porque o sea, no te puedes imaginar todo tipo de personas, personalidades, historias. O sea, todos los días es algo nuevo. Es demasiado divertido. Yo creo que tú dices las cosas, Ana, y yo no sé si te das cuenta de los consejos que estás dando hoy, pero es que yo me percato de inmediato. Tú valoraste el riesgo porque dijiste, yo siento que aquí ya no soy apreciada, prefiero tomar este riesgo que no sé qué me va a traer, pero es un riesgo que para mí es interesante porque me están dando el valor de ser la conductora de esto. Y si me va bien o mal, me estoy dando yo mi valor. Entonces, muchas veces la gente se queda atornillada en una posición de un trabajo donde no es verdaderamente valorada por temor de tomar riesgos. Porque, fíjate, yo lo dije aquí el otro día, no recibas consejos de personas que son irrelevantes en tu vida. Una persona que te diga, no tomes el riesgo porque a lo mejor no funciona y te quedas sin trabajo. Y tú dijiste, ¿qué tengo que perder? Si aquí ya estoy perdiendo.
Y mira, cuando empezó enamorándonos, digamos que Rafael Araneda, que tiene una carrera muy grande en Chile y también en México, digamos que él era el conductor principal. Porque el formato que viene de Turquía siempre lo hacía una sola persona. Ah, fíjate. Pero aquí dijeron, no, vamos a poner a 2, hombre y mujer, para que lo lleven. Entonces, los primeros días, digamos, la primera semana, como decimos, la batuta la llevaba él. Ya. Entonces, las direcciones a mí no eran como que, no vas a interferir mucho, solamente vas a cantar como el que sí, que no, que no. Y yo, a ver, yo no vine a ser modelo. O sea, yo no dejé, así fuera que iba a trabajar solo 3 días, aunque yo decidí trabajar 5, una conducción para venir a rellenar un espacio siendo modelo. O sea, Sí, como no. de can casi. Exacto. Yo dije, no. Y así fue como poco a poco. No es que Rafa tuviera como que el mayor mando en la Protagonismo. conducción, exacto, sino que yo fui obviamente marcando lo que era lo mejor, no territorio, porque era como la conducción del programa es de 2, o sea, porque cuando una persona lo lleva solo es mucho hablar, porque si la persona que está de invitado o de amoroso flechado no habla, a uno le toca llenar, entonces tampoco no era tan cómodo para él. Entonces ya, por eso te digo que me encanta trabajar con él, porque desde el día 1 hicimos clic y él me decía, no, es que habla, es que métete, que y que lo otro y no me dejes todo a mí. O sea, como que los dos hicimos y embonamos súper bien y lo armamos. En el fondo es mucha suerte porque eso habla también de la generosidad de él como Ajá. presentador, porque hay otros que mientras menos hables, mejor. Ajá, Me ha sí. tocado vivirlo. Sí. Entonces, más bien, creo que ha sido una bendición en muchísimos aspectos porque te ha regalado algo importantísimo y es que puedas compartir el verano completo con tus hijos. Sí. ¿Tus hijos a quién se parecen más en la personalidad? Julieta a mí y diría que Gael a su papá. Sí. O a lo mejor es porque ella es más apegada a mí y Galito más a su papá. Ya. Pero tienen de los dos, tienen carácter fuerte los dos. ¿Te animarías a tener un tercer hijo? No. No, la pregunta que tanto me hacen, Rodner. No, ya cerramos fábrica. Sí. Mi esposo ya se operó. ¿Y se operó también, él? Ambos. se operó O sea, él. para que no quede la menor duda. Sí, él se operó, lo decidió. Me dijo ya, o sea, batallé mucho para convencerlo. Pero lo voy a aplaudir. Se Son operó. pocos los hombres que se atreven. Ajá, sí. Y eso es una cosa que en esta época me parece muy justa. Que no solamente sea la mujer la que se tenga que operar. Sí. Y bueno, a los meses me tocó a mí ponerme un dispositivo porque comencé con problemas hormonales. Y me dicen, ¿y para qué me operé? Y yo le digo, mira, así ya estamos los dos seguros de que no va a haber un tercero. Claro, y pueden estar tranquilos Yo digo, y disfrutar exacto. tranquilos. Y no, los hijos son bendición, pero nosotros somos muy planeados en nuestro futuro, en lo que queremos para nuestros hijos. O sea, tenemos, aunque, bueno, Dios decide, pero todo fríamente calculado con su universidad, con todo lo que queremos y creemos que 2 es el número perfecto. Es el número perfecto. ¿Qué has aprendido de la maternidad? Ay, la maternidad. ¿Era como te la imaginabas? Siento que no, fíjate, porque yo no soy muy maternal. O sea, no. ¿En qué aspecto? No, sí, es que hay mujeres que lo dicen. Por eso admiro que lo digas. No soy muy maternal y te digo, no soy una persona muy niñera. Obviamente, o sea, yo no soy de, ay, niño chiquito, así que no. O sea, yo solamente con mis hijos y siempre fui así muy, no sé, como que no muy niñera. No, yo te entiendo. Yo no soy niñero. A mí un niño me pone nervioso. Y sí. además no sé cómo agarrarlos, cómo manejarlos. Me ponen muy nerviosos y me alteran los nervios. Pero no por nada. Pero no es por nada, pero yo siento que soy muy buena madre. Han sacado lo mejor de mí. Me hacen esforzarme, obviamente, para darles lo mejor en cuanto a tiempo, calidad. No soy muy juguetona, o sea, como que me cuesta agarrar las muñequitas y jugar con mi niña y me siento mal, Rodner. O sea, yo digo que a veces la maternidad está demasiado romantizada, pero a veces nosotras como mujeres nos dejamos de lado por mucho tiempo por entregarnos 100% a ser mamá o a ser esposa o al hogar. Pero digamos que en ese lado he aprendido a balancear. Y cuando decidí que me quería ir o que renuncié, digamos, a Univisión, una de las razones fue eso, porque no tenía un buen horario, porque antes Enamorándonos se grababa en otro horario y digamos que nomás veía a los niños un ratito en la mañana, cuando los dejaba a la escuela. Entonces era cuando también venía del proceso de perder a mi papá, entonces estaba como en una etapa que necesitaba dejar
desconectarme 100%, no quería saber nada del trabajo y quería estar en mi casa con mis hijos y a lo mejor atendiendo el negocio. Y así lo hice, ¿no? Ya después fue que me llamaron y regresé. Pero, o sea, hoy en día agradezco que yo los llevo a la escuela, que llego al trabajo, los veo, que paso con ellos el verano. Y Julieta es demasiado pegada a mí. O sea, ella todo el día está, mamá, háblame, o videollamada. O sea, es muy apegada a mí. A veces me la llevo al trabajo también porque me permiten llevármela. ¿Qué edad tiene ya Julieta? Va a cumplir 10 ya. Julieta, perdón. Y ¿10? 10. ¿En qué momento? Y Gael va a cumplir 7 años. My God. Entonces, disfruto mucho con ellos, pero sí a veces siento como que la maternidad es tan romantizada que a veces si tú eres mamá y te olvidas de ti, de ser mujer, se vuelve un poco complicada, se vuelve un poco difícil. Gracias por la honestidad, porque yo creo que muchos matrimonios fracasan cuando llegan los hijos porque las esposas se olvidan de sí mismas, se entregan y son abnegadas con sus hijos y se olvidan del marido y de su relación, de que primero eran esposas y amantes de sus maridos. Y algo que yo siempre digo, y nunca creo que se me va a quitar, es la culpabilidad. Uno como mamá siempre tiene culpabilidad de que si a lo mejor no está suficiente tiempo con ellos, de que si no juega lo suficientes, que si de pronto uno está cansado y a lo mejor los regañó. La culpabilidad nace en el momento que nacen tus hijos. Y yo creo que es algo que nos pasa a todos, o si no es que a la mayoría. Complicadísimo. O sea, yo el otro día le decía a un amigo, qué complicado ser mujer. Él me decía, ¿por qué? Le digo, tú nunca te has bajado de un avión y ves la línea del baño, que uno entra y sale al baño y las mujeres están en una fila eterna. Tienen que lidiar con muchas cosas que nosotros los hombres no tenemos que lidiar. Es muy complicado. Ana Patricia, como este podcast se trata de cumplir los sueños, y tú me dijiste algo muy al principio que a mí se me quedó en la cabeza, y es que tú estabas obsesionada con los concursos de belleza. Ahora que el Miss Universo no tiene problemas ni con la edad, ni con ser mamá, ¿no te aventarías entrar al Miss Universo? ¿Por qué? ¿Qué yo voy a hacer con una corona de Miss Universo en estas alturas? No. No, mira, si yo hay algo que hoy en día cuido mucho es mi tiempo. Ya. Entonces yo no tendría tiempo ni para prepararme, ni para estar participando, ni dejar a mis muchachitos, ni por andar en un reinado de belleza. O sea, no. Eso lo hubiese hecho de joven, cuando no se tenía hijos. Ya. Mira, yo he disfrutado tanto de este podcast, Ana, porque yo te conocía, pero a lo mejor no conocía tu manera de pensar. Y para mí ha sido absolutamente fascinante y sorprendente ver cómo eres una mujer echada para adelante ante las circunstancias. Y yo creo que lo disfraza, tú tienes como un lobo por dentro, pero lo tienes afuera disfrazado como una ovejita. Porque tienes de verdad un garbo y una fuerza enorme. Y todo lo que has logrado en tu vida, hoy me doy cuenta por qué. Y es porque tienes muy claro tus valores, tus principios, tus objetivos. Eres activa, no tienes miedo, te antepones ante las circunstancias. O sea, eres un tronco de mujer. Ay, gracias. No, te lo digo en serio. Y gracias por estar aquí, porque creo que hoy has dado consejos brillantes y vitales para mi comunidad, y cosa que me llena de muchísima satisfacción. Siempre termino el podcast preguntándole a mis invitados cuáles son los consejos para superar los obstáculos y alcanzar el éxito. ¿Cuáles son los tuyos? Yo creo que ya lo dije y sería recalcar hacer las cosas con o sin miedo. Obviamente, si tienes miedo, va a ser más emocionante, ¿no? Porque sí, a lo mejor nos vamos a enfrentar a muchos no, a muchos fracasos, pero eso mismo nos va forjando. Entonces, si dejamos de hacer las cosas porque ya fallamos una y otra vez, entonces no vamos a salir de ese mismo hueco que queremos, ya sea en lo personal, en lo profesional, en el trabajo, que yo creo que son las áreas en las que siempre estamos buscando mejorar, ¿no? Ganar más dinero, tener un emprendimiento o incluso con la pareja. Y mi consejo siempre es que hagan las cosas, no importa si tienen miedo, si tienen pena, si no son expertos, si no son los mejores, no buscan la perfección, porque a veces también nos detenemos por eso, Rodner. Ay, no, es que yo no soy la mejor haciendo esto, o hay alguien que lo hace mejor que yo, o no tengo tanto carisma, o no tengo las herramientas. No te compares. Comiencen con lo que tengan, con lo que puedan, pero comiencen, den ese primer paso. Nunca va a estar perfecto, así que lánzate. Así es. Completamente. Antes de irnos, porque a mí me encanta apoyar a los emprendedores,
dónde pueden entrar a tu tienda para comprar tus cosas en la página web. Por favor, dilo. Igual, aquí en la descripción Ay, abajo. mira, voy a aprovechar a Claro, decir, aquí abajo les voy a dar la descripción. Dilo. El otro día me escriben, Ana, ¿por qué no haces como Rodner? Que él sí piensa en las tallas plus, ¿no? Por tu línea. Sí. Entonces, bueno, yo les digo que mi tienda, yo no diseño. Claro. Yo no, es una boutique de ropa. Claro. Y para mí, Rodner, se me ha hecho muy difícil conseguir proveedores que te vendan desde una XS o S hasta XL, 2XL. Sí, es muy complicado. Es muy complicado. Realmente no es porque no quiero. Pero bueno. Y mi lo tienda certifico. online Es beashon.com, que es Bea de Beauty, Ashon de Fashion. Vamos a deletrearlo para los que no hablen inglés. View, o sea, Bea es de beauty, es Ajá. B de burro, E-A, S de Samuel, S de Samuel, H de huevo H de huevo, y O-N, .com. de fashion. Entonces, igual aquí en la descripción se los voy a dejar porque siempre se los pido, apoyen a los emprendedores, porque esto lo hace Ana en su casa, después de que llega de trabajar, que está cansada, pero lo está haciendo por su propia independencia financiera y por dejarle un patrimonio a sus hijos. Y sus hijos están viendo en casa que su mamá llega de trabajar a trabajar. Y eso es muy importante. Porque yo en mi casa había a mi mamá que llegaba de trabajar a trabajar. Y por eso yo tengo los valores y los principios que tengo y la ética profesional porque lo vi en casa. Y tú le estás dando eso a tus hijos. Así es. Y le digo a Julieta, estoy loca porque crezcas y seas mi modelo. Claro, Mi niña. pero te voy a dar una idea. Empieza a vender ropa de niña desde ya con Sí, ella me de lo han modelo. dicho, ¿eh? Claro. Sería buena idea. Y bueno, próximamente te invitaré a la apertura de mi showroom. Yes. Porque Ahí ya estaré. estoy en esos últimos toques finales. ¿Dónde Algo va- que yo quería dónde va a hacer estar? hace mucho tiempo. ¿Sabes dónde está Chica Restaurant? Sí, claro. Ahí atrás. Bueno, para sí. los que son de Miami, es como Biscayne Boulevard Ajá. y la 58 por ahí. más o menos. Sí. Restaurante Chica. Luego les comparto la dirección. Es un proyecto que Ahí voy de a verdad estar. lo he soñado por tanto tiempo y ya por fin lo voy a tener. Ahí voy a estar apoyándote porque lo que veo es solamente crecimiento, porque cuando uno hace más y más, las cosas se van dando. Tú no sabes cómo, pero se van dando. Por Así eso lo es. dijiste. No sé cómo, pero lo he hecho. Así es. Felicidades, Gracias. enhorabuena. Gracias por venir. Y ya saben, compártanlo, denle like, comenten qué fue lo que más les gustó. Entren a la página web de Ana Patricia, ayúdenla y compren la ropa para que siga creciendo. Envíos gratis en las órdenes 75 más. Ajá. Dilo. ¿Cómo es la cosa? Envíos gratis con En las órdenes de $75 o más, código free shipping. código free shipping en las órdenes de $75 o más. Y si les gustó el café 5 gotas, vayan a Está muy rico, 5gotas.com. Salud. Salud. Bueno, ya saben, nos vemos en otro podcast de Cara a Cara con Rodner. El podcast. Hasta la próxima. Chao, chao.